Hola, qué placer poder saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa Felicidad Plena, donde vamos a considerar el fascinante capítulo número 7 del libro profético de Daniel. Recordá que ahora estamos dentro del contexto de la sección profética. El libro de Daniel se divide en dos grandes secciones: la sección histórica, que va desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 6, y la sección profética desde el capítulo número 7 hasta el capítulo número 12. La sección histórica nos dice cómo será el tiempo del fin y la sección profética nos dice cuándo será el tiempo del fin. Recordá que estamos haciendo un estudio textual de la profecía, es decir, que estudiamos capítulo a capítulo, texto a texto. También estamos teniendo una cosmovisión bíblica, es decir, una visión de conjunto del libro. Hablamos del plan de salvación, del tercer milenio, del nuevo orden mundial, del juicio final y del tiempo en el que actualmente estamos viviendo, que es el tiempo del fin. Ahora estamos en la mitad del libro de Daniel. Los comentadores han llamado al séptimo capítulo el corazón, el centro del libro. De ahora en adelante la historia no asume más la forma de los acontecimientos reales. En cambio, la percibimos a través de sueños y visiones. El estilo cambia de lo concreto a lo simbólico. Encontramos animales raros y números confusos, un género calificado como apocalíptico. Y he aquí nuestro desafío para poder descifrar cada uno de estos detalles que aparecen de ahora en adelante en el libro de Daniel. Los cuatro vientos del cielo agitan el gran mar. Dice el libro de Daniel en el capítulo 7, de los versículos 1 al 3, de la siguiente manera: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama, y enseguida escribió un resumen del sueño. Daniel dijo: Vi en mi visión de noche que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro grandes bestias diferentes, una de las otras, subían del mar. Recordá que la profecía se va a repetir y ampliar, y el mismo capítulo va a dar los detalles de lo que significan estas bestias, pero también vamos a considerar otros textos de las Sagradas Escrituras para entender esta simbología. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 49, versículos 35 al 37 de la siguiente manera: Así dice el Eterno Todopoderoso: Yo quiebro el arco de Elam, lo principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo. Los aventaré a todos los vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Haré que Elam se intimide ante sus enemigos y ante los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, el furor de mi enojo, dice el Todopoderoso, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Por otro lado, el texto del libro de Apocalipsis en el capítulo 17, verso 15 declara: Me dijo, también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, Daniel contempló contiendas y conflictos, que son los vientos, entre los pueblos y naciones, las personas, del área del mar Mediterráneo. Es decir, que la Biblia misma, comparando texto con texto, nos da a entender y nos descifran los significados de estos símbolos justamente que estamos considerando en este capítulo. En la tradición babilónica, los animales simbolizan próximos acontecimientos históricos, pero en la tradición bíblica, esos tipos híbridos violan el principio de la creación, de que cada animal es según su especie, como lo vemos en Génesis capítulo número 1. Al igual que la ley levítica: no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, dice el texto de Levíticos en el capítulo 19, versículo 19. Por lo tanto, los animales representan fuerzas malignas o diabólicas, según lo podemos entender comparando, como bien decía recién, texto con texto en la palabra del Señor. Cuatro grandes bestias. Dice el libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 3, y cuatro grandes bestias diferentes, una de las otras, subían del mar. Dice el versículo de Daniel capítulo 7, versículo 17,
estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, el texto se está explicando a sí mismo y en el mismo capítulo. Dice Daniel capítulo 7, versículo 23, me dijo así, la 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra, será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Daniel contempló 4 bestias que representan 4 reinos que surgirían y colapsarían a través de contiendas y conflictos en el área del mar Mediterráneo. Entonces, va a decir el texto de Daniel capítulo 7, versículo 4 de la siguiente manera. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia, león con alas de águila, simboliza a Babilonia, este imperio que tuvo su hegemonía desde el 605 al 539 a.C. Va a decir Daniel capítulo 7 a partir del versículo 5 de la siguiente manera. La segunda bestia era semejante a un oso, se puso más alta de un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho, levántate, traga mucha carne. La segunda bestia, oso con 3 costillas en la boca, representa o simboliza a Medo-Persia. Este imperio tuvo su hegemonía desde el 539 al 331 a.C. y conquistó Lidia, Egipto y Babilonia. Por eso aparece con estas 3 costillas en su boca. Dice también Daniel capítulo número 7, en el versículo 6, seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda. Tenía 4 cabezas y le fue dado poder, es decir, esta tercera bestia, el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representa a Grecia. Grecia tuvo su hegemonía desde el 331 al 168 a.C. Con gran rapidez conquistó el mundo conocido. Seguidamente vamos a leer el texto de Daniel capítulo 7 y también en el versículo número 7 que dice de la siguiente manera. Seguí mirando la visión de la noche y vi una 4ª bestia espantosa, terrible y muy diferente. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Es decir, la 4ª bestia, espantosa, terrible, fuerte, devoraba, aplastaba y tenía 10 cuernos. Simboliza a Roma, que tuvo su hegemonía desde el 168 a.C. al 476 después de Cristo. ¿Por qué esta 4ª bestia es terrible y diferente de las otras? Ya vamos a considerar esto en el estudio de este capítulo. Los mártires cristianos testifican la persecución de Roma, por eso se la presenta como una bestia terrible y espantosa en gran manera. Recordá que habíamos considerado en el capítulo introductorio que la profecía se va repitiendo y ampliando, repitiendo y ampliando. Vamos a ver esto en los próximos capítulos del libro de Daniel, pero aquí tenemos el principio de repetición y ampliación. Las líneas proféticas se repiten y se amplían, abarcando o dando un aporte cada vez más detallado para su comprensión total. Daniel capítulo 2 es igual a Daniel capítulo número 7, pero con más detalles. Es decir, en Daniel capítulo 2 veíamos una imagen de 4 metales y ahora vemos 4 bestias que se correlacionan con Daniel capítulo número 2. Vamos a considerar 4 imperios. Babilonia. En la estatua de Daniel capítulo número 2 vimos la cabeza de oro y en Daniel capítulo número 7 un león. Ambos simbolizan muy bien al imperio babilónico. Luego sigue Medo-Persia, en los pechos de plata en Daniel capítulo número 2 y ahora vemos un oso en el capítulo número 7. En el capítulo número 2 vimos el vientre de bronce que simboliza a Grecia y en el capítulo número 7 un leopardo con 4 alas y 4 cabezas que muy bien representa a Grecia. Luego en el capítulo 2 vimos las piernas de hierro y en el capítulo número 7
una bestia terrible y espantosa en gran manera con 10 cuernos, así como había 10 dedos en la estatua del capítulo número 2. En el capítulo número 7 vemos que esta bestia tiene 10 cuernos también, y la división de los reinos que simboliza el tiempo en el que vivimos, el tiempo del fin, el tiempo actual, y que ya lo vamos a considerar detenidamente en el capítulo número 11 del libro de Daniel. Pero la visión va alternando entre un área en la cual Daniel ve que el gran mar se agita con los 4 vientos que soplan, es decir, de una visión terrenal a una visión celestial. Continúa diciendo el texto del libro de Daniel en el capítulo 7, a partir del versículo 9 y 10 de la siguiente manera: mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. Daniel pasa de lo terrenal a lo celestial. Ahora contempla la escena de juicio en el santuario celestial. El anciano de días simboliza a Dios Padre, preside el tribunal asistido por los ángeles y se da la apertura de los libros. Ahora, de la visión celestial, baja nuevamente a la visión terrenal. Dice Daniel capítulo número 7 en el versículo número 8, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba con gran arrogancia, es decir, Daniel se interesa en la cuarta bestia y fundamentalmente en el cuerno pequeño. El elemento humano del cuerno pequeño lo hace distinto de todos los demás poderes animales del capítulo. De igual manera, el elemento del barro del cuarto reino, de la estatua, se distinguía de sus predecesores metálicos. En la tradición bíblica, las características humanas y el barro del alfarero tienen una connotación religiosa. Aquí reconocemos un poder de naturaleza doble, política, religiosa. Es decir, que Daniel se interesa en la cuarta bestia, en el cuarto poder, en el cuarto imperio y fundamentalmente en el cuerno pequeño. Va a decir Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Seguí mirando en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Nuevamente, Daniel del cuerno pequeño pasa a la escena celestial, donde viene Jesús ante el Padre, ante Dios Padre. Aparición de Jesucristo en el juicio de los santos. Vino en las nubes, se presenta ante el Padre, recibe dominio, gloria y reino y la facultad de juzgar. Jesucristo realiza el juicio de los santos. Culminando el mismo, se establece el reino eterno de Dios, así como en el capítulo número 2, luego de la sucesión de los imperios, una piedra no cortada con mano humana derribó la estatua y fue hecha de aquella piedra un gran monte, el establecimiento del reino eterno de Dios. Así también en la sucesión de los imperios se establecerá el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. El juicio de los santos. Dice el libro de Romanos en el capítulo 14, versículos 8 al 12 de la siguiente manera: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque para eso Cristo murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los que han muerto y de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Por otro lado, el texto de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10 declara: porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Es decir, en la Biblia aparece claramente en el capítulo 7 del libro de Daniel, pero a lo largo de toda la revelación bíblica, una escena de juicio y que nosotros los vamos a considerar también en este capítulo y en el resto de los demás capítulos. Dice Daniel capítulo 7 versículo 25, «Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo». Aquí aparece algo nuevo en el libro de Daniel. No solo vimos que las bestias simbolizan poderes, reinos, imperios, sino que vimos también un cuerno pequeño que simboliza también un poder, y ahora aparece un tercer elemento interesante en el capítulo, que es un periodo de tiempo simbólico, que lo vamos a considerar en este capítulo. Vamos a considerar algo en relación al cuerno pequeño que llamó la atención de Daniel. En la identificación del cuerno pequeño, Justiniano, en el 533, dio al obispo de Roma los títulos de cabeza de todas las iglesias y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios. Así surge el reinado de la Iglesia de Roma como un poder religioso y político a la vez en Europa. Otras marcas identificatorias de este cuerno pequeño, de este poder, surge de la cuarta bestia, es decir, de Roma, surge después de los 10 cuernos, 10 naciones europeas, era pequeño al comienzo y con el tiempo fue mayor, surge y derriba a 3 cuernos, 3 naciones europeas, tiene ojos de hombre, inteligencia, astucia, tiene una boca que habla grandes cosas, blasfema contra Dios. Ponía a prueba a los santos del Altísimo, persecuciones, cambiaría los tiempos y la ley, modificó los 10 mandamientos, tendría poder por un tiempo, tiempos, plural, y por medio tiempo, es decir, 1260 años. Ya vamos a considerar en detalle este aspecto. El cuerno pequeño surge del Imperio Romano, surge de la cabeza de la bestia, surge de entre las 10 naciones bárbaras, surge entre los 10 cuernos, cuando estos ya existían, la unión de la Iglesia y del Estado. Era pequeño al comienzo, pero llegaría a ser grande después y derribaría 3 cuernos al caer. Es diferente a los otros cuernos, es un poder político religioso, hablará grandes palabras contra Dios, establecería doctrinas contrarias a la de Dios, demuestra astucia y sagacidad a través de concilios y concordatos, piensa en cambiar los tiempos y la ley de Dios, cambia los 10 mandamientos, persigue a los santos del pueblo de Dios a través de inquisiciones y autos de fe, y se le permite actuar por un tiempo determinado, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 1260 años de supremacía de la Iglesia de Roma. Vamos a considerar algunos detalles en relación a este asunto. La obra y el fin del cuerno pequeño. Durante el colapso del Imperio Romano de Occidente, las naciones en que se dividió el imperio se suceden una tras otras y entre ellas surge un extraño poder enemigo de Dios. Apoyado en ella, este poder intenta privar la legítima adoración que le corresponde solo a Dios y a su Hijo Jesucristo, negando su obra de salvación y redención de la humanidad y que Dios el Padre ha provisto, teniendo como centro su sacrificio en la cruz del Calvario y su intercesión en el santuario celestial, tema que introducimos aquí en el capítulo número 7 del libro de Daniel. A Daniel se le revela que este poder tendrá éxito durante el tiempo determinado, pero al fin el Hijo del Hombre, es decir Jesús, actúa poderosamente para juzgarlo, condenarlo y destruirlo, librando totalmente a su pueblo, a quien le otorga el glorioso reino de Dios. Algunos detalles más en relación a estas consideraciones. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, este cuerno pequeño, atentado a la ley de Dios. Dice Daniel capítulo 7, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Algunas consideraciones más para identificar a este cuerno pequeño que surge de la cuarta bestia. Tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, palabras contra el Altísimo, cambiar los tiempos y la ley, títulos y prerrogativas divinas, cambio de la ley de Dios, el segundo y cuarto mandamientos, que ya lo vamos a considerar, y los principios de la palabra de Dios,
parecía más grande que sus compañeros, era diferente, es decir, que es un poder político y religioso, la unión de la Iglesia y del Estado. También este poder hacía guerra contra los santos y los vencía, los quebrantará, persecuciones y ejecución de los herejes, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Le quitarán su dominio, sería destruido y arruinado. En relación a la identificación del cuerno pequeño, la acción de éste tendría su supremacía desde el año 538 a 1798. Luego recibiría una herida mortal según el libro de Apocalipsis, pero luego su herida sería sanada. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino eterno en ocasión del regreso de Cristo a la tierra. Es decir, que al igual que el fin del capítulo número 2 del libro de Daniel, también hay un final feliz en el capítulo número 7 del libro de Daniel. Dice el texto, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, según Daniel capítulo 7, versículo 25. Si nosotros consideramos otros textos de la palabra del Señor, como el libro de Ezequiel en el capítulo 4, versículo 6, leemos lo siguiente: día por año te lo he dado. Por otro lado, el libro de Números en el capítulo 14, verso 34, declara de la siguiente manera: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día. Es decir, que en el lenguaje bíblico, un día o un tiempo es igual a un año. Así que, tiempo es igual a un año. Lo consideramos en Daniel capítulo 4, versículo 16, versículo 23, versículo 25, versículo 32, por ejemplo. Tiempos, como está en plural, significa 2 años. Y mitad de un tiempo significa medio año. Total, 3 años y medio. Recordamos que para el hebreo el año tenía 360 días porque se basaban por el calendario lunar, no solar. Es decir, que un año es igual a 360 días. 3 años y medio es igual a 1260 días. Un día profético es igual a un año literal, según lo considerábamos en el libro de Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y Números capítulo 14, versículo 32. Es decir, que estos 1260 años van por este cuarto poder y del cuarto poder este cuerno pequeño desde el 538 a 1798. El periodo de tiempo, el calendario judío se basaba, como bien decía, en el ciclo lunar, de manera que su año era de 360 días. Tiempo, 360 días. Tiempos es 360 más 360 es igual a 720 y mitad de un tiempo es igual a 180, la mitad de 360. Total, si sumamos 360 más 360 más 360 más 180 es igual a 1260 días o 1260 años. Este periodo, como bien decía, va desde el 538 a 1798. Considerando la sucesión de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y luego de Roma este cuerno pequeño. Ya los imperios se fueron sucediendo, de manera que definidamente este cuerno pequeño tendría su hegemonía, su poderío en el último periodo de la historia humana antes del fin del mundo. El ciclo semanal no fue interrumpido, pero en 1582 se pasó del calendario juliano al calendario gregoriano. Esto hizo la Iglesia medieval. Este poder cambiaría los tiempos y también la ley. Nosotros sabemos que la ley de Dios no puede ser cambiada. El texto de Mateo en el capítulo 5, versículos 17 y 18 declara: Jesucristo dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para invalidar, sino para cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Es decir, la Biblia dice, y en palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nadie puede cambiar la ley ni los tiempos, y este poder sí lo hizo. En Mateo capítulo 7, versículo 21, declara: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Va a decir el texto del libro de Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14 de la siguiente manera. Seguí mirando en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A Daniel se le dio una visión de bestias feroces que representan los poderes de la tierra, pero la insignia del reino del Mesías es un cordero. Los reinos terrenales predominan mediante el empleo de la fuerza material, pero Cristo desterra toda arma carnal, todo instrumento de sujeción. Su reino había de establecerse para elevar y ennoblecer a la humanidad caída. Esto declara la autora cristiana Elena de White en una carta del año 1899. El texto clave del capítulo número 7 son los versículos 13, 14 y 25 al 27. Seguí mirando en la visión de noche y vi que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, es decir, Jesús. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. El tema del capítulo número 7, Dios es el gran triunfador sobre las fuerzas del mal que abaten y oprimen su reino. Sufriendo en crueles derrotas y contratiempos, Él finalmente asegura el triunfo total en el universo. Te invito para que juntos podamos considerar el fascinante capítulo número 8 del libro de Daniel, dos potencias en conflicto. Pero antes de despedirme, quiero invitarte a que le entregues tu vida y tu corazón a aquel que, a pesar de las dificultades en la historia humana, a pesar de las luchas y problemas por las que tiene que atravesar su pueblo, nosotros, los que confiamos en Él, Él promete establecer su reino eterno para siempre justamente y darnos la certeza y la seguridad de que, así como Él controló y condujo el devenir de la historia humana y ha cumplido la profecía a lo largo de la historia, lo poco que queda por cumplirse finalmente se cumplirá. De manera que podemos confiar en Él, podés confiar en Él. Él quiere que obtengas paz, esperanza y también felicidad. Y recordá que felicidad empieza con fe.